Y doy la palabra a Pedro Luis Sánchez. Pedro, yo comprendo que la mesa está un poco desequilibrada. Te he dejado el último para que tengas derecho a la máxima réplica, ¿eh? Y le voy a presentar. Pedro Luis Sánchez es director del Departamento de Estudios de Farmaindustria desde marzo de 2004. Antes de incorporarse a Farmaindustria, trabajó en la firma de consultoría NERA, especializándose en economía industrial y de la regulación, economía de la salud y política de competencia. Con anterioridad fue consultor en el área de Industrias de la Información DPA Consulting Group en Londres, habiendo iniciado su carrera en el Departamento de Métodos Cuantitativos de Telefónica de España. Pedro Luis es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá, máster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Economía de la Salud por las Universidades Pompeu Fabra y Central de Barcelona, diplomado universitario en Farmacoeconomía por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y especialista universitario en Economía de las Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se escucha bien? Lo primero, agradeceros la presencia de Farmaindustria en esta jornada tan interesante, ¿no? Os pido disculpas en nombre de nuestro director general, que finalmente no ha podido asistir. Lo siento por vosotros, porque en lugar de escuchar a él, me vais a tener que escuchar a mí, que soy un economista modesto, que simplemente va a hablar de algunas evidencias. Y bueno, paso sin más un poco. Yo tengo una presentación hecha, pero la verdad es que, bueno, no sé qué hacer. No sé si usar la presentación o empezar ya el debate, pero creo que es bueno que se escuche un poco lo que nosotros querríamos decir al respecto, con independencia de que luego en el debate pues podamos comentar todo lo que se ha dicho en la mesa, ¿eh? Entonces, a ver. Yo quiero empezar diciendo que para mí las patentes no es un cuento de terror, es una historia de éxito, sin más. O sea, creo que las patentes de medicamentos a lo que han contribuido es a cosas como estas que os pongo aquí, ¿no? Un famoso estudio del profesor Lichtenberg de la Universidad de Columbia, donde demuestra que de todo el incremento de la esperanza de vida entre el año 2000 y el 2009, en esos 10 años, de todo el incremento de la esperanza de vida, el 73% se debe a los nuevos medicamentos que aparecieron en ese periodo, a los nuevos, no a los existentes. O sea, si en el 2000 se hubiera cortado la innovación farmacéutica, la esperanza de vida en el 2009 habría sido un 73% más baja de la que realmente fue. Además, los medicamentos, bueno, pues además de contribuir a aumentar la esperanza y la calidad de vida, los medicamentos también son un input de la función de producción de salud y como tal interactúan con todos los demás. Este otro estudio, también de este profesor americano, demuestra pues, que entre el año 95 y 2003, enfermedades del aparato cardiovascular, el incremento de coste que provocaron los nuevos medicamentos que salieron en ese periodo para esas patologías, $24 por paciente. Y esos $24 de más en gasto farmacéutico por paciente, él demuestra que ahorraron $89 por paciente en costes hospitalarios. De forma que, en términos de eficiencia global, esos medicamentos han ahorrado $65 por paciente en esos 8 años en los que se ha hecho el estudio. Y no solo eso. Además, hay que tener en cuenta que los medicamentos, porque alargan la vida y porque tienen estos efectos, también contribuyen al crecimiento y a la productividad económica de las naciones. Simplemente digo, os pongo aquí voy a leer las conclusiones de un estudio de Bloom y otros, ya del año 2004, donde dice: nuestro principal resultado es que la salud tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en el crecimiento económico, algo que se sospechaba, pero que no había un estudio que lo demostrara como tal. Se sugieren en los resultados de los autores que una mejora de un año en la esperanza de vida contribuye con un crecimiento del output del 4%. O sea, cada año que aumenta la esperanza de vida por sí solo hace que el PIB de cualquier país, en media, aumente un 4%. Bueno, si los fármacos contribuyen a algo, aumentar la esperanza de vida, algo contribuirán también a la productividad económica y al crecimiento del PIB de los países. Por eso es importante cuando se analizan o cuando se habla de un precio de un medicamento, bueno, no solamente hay que mirar el precio de ese medicamento, lo que hay que ver es todo lo que aporta. Una cosa no es cara o barata porque su precio sea alto o baja. Es cara o barata porque tú consideres que te aporta suficiente como para gastarte el dinero en eso o no. Hay cosas muy caras que valen 5 euros. Perdón. ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Perdón, deja por aquí.
Hay cosas muy caras que valen 5 euros y cosas muy baratas que valen 10.000 euros. O sea, a mí el precio, sinceramente, por sí mismo no merece nada. Me lo tiene que decir en un contexto, en una comparación. Sostenibilidad, pues es importante verlo, ¿no? ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues estos son los datos últimos de Eurostat, que son del año 2015. Gasto sanitario público como porcentaje del PIB. España, 6,2%. Hay países por debajo, Lituania, Malta, Irlanda, posiblemente debido al incremento económico que ha experimentado en los últimos años. Luxemburgo, porque ya parte de unos niveles de renta per cápita muy alta, y por delante de España, Portugal, Eslovenia, Italia, Finlandia, en fin. La media de la eurozona, 7,2% del PIB. Os pongo el país más alto de la eurozona, que es Francia, con el 8,2%. Y os lo pongo por un motivo que os comentaré a continuación. Entonces, aquí es donde estamos, en el 6,2% del PIB. Eso es lo que gastamos hoy. Es verdad que hemos venido de otros momentos, ¿no? Donde es bastante superior al 6,5%, pero ahora mismo estamos en el 6,2%. ¿Y qué nos depara el futuro? Pues el futuro, no os voy a aburrir, lo conocéis sobradamente, ¿no? Por el lado de la demanda de servicios sanitarios, envejecimiento de la población altísimo, prevalencia de patologías crónicas y pacientes crónicos creciendo a un ritmo increíble, lucha contra las ineficiencias del gasto público, también en sanidad, lo cual es positivo y hay que aplaudir, pero es un entorno en el que las presiones presupuestarias van a estar ahí. Y finalmente unas dudas sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Dudas que yo quería de alguna manera comentar un poco, porque estas dudas, este es el último informe que ha hecho la OCDE y la Comisión Europea, que no podemos decir que es gente que no conoce bien cuál es la dinámica del gasto sanitario en estos países. Fijaros, pone el dato de gasto sanitario público sobre PIB en 2013 y la previsión en el escenario base en 2060, o sea, 47 años después. Para España, ¿qué es eso que os marco con el círculo? La previsión es que pase del 5,9 al 6,9% del PIB. Un incremento de un punto de PIB en 47 años. Lo cual, hombre, pensar que esto no es sostenible, pues a lo mejor no lo es. Yo no lo sé. Pero desde luego no estamos hablando de que vayamos a pasar del 6% del PIB al 14% como tienen los Estados Unidos. De hecho, os ponía el ejemplo de Francia porque en todos los escenarios que contempla la Comisión Europea y la OCDE, este es el escenario central, pero hay 17 escenarios que contempla. Y son el menor, que en 2060 será el 6,4% del PIB, y el mayor, creo que es el 8,4%. O sea, ni tan siquiera en el escenario extremo, o justo en el escenario extremo, llegaríamos a lo que hoy Francia destina a sanidad como porcentaje del PIB. Entonces, la sostenibilidad es importante, muy importante, pero hay que verlo en un contexto, ¿no? Que es lo que nos dicen los expertos. Y por el lado de la oferta, pues por el lado de la oferta también lo conocéis. Nuevas tecnologías, notables avances científicos, esperanzas de éxito fundadas, yo creo, para enfermedades que tienen un tratamiento que hoy nadie puede considerar óptimo, ¿no? Y un futuro donde las innovaciones serán cada vez más complejos. Preguntas, ¿debemos esperar un incremento del gasto farmacéutico? La respuesta es sí. Yo, en mi opinión, creo que sí. Debemos esperar un incremento del gasto farmacéutico y del gasto sanitario, de los dos. Y aunque solo sea por estas dos cosas, pues porque el número de pacientes va a crecer por la mayor esperanza de vida y por la mayor cronicidad y por las previsiones que hay de nuevos lanzamientos de fármacos. La otra pregunta es, ¿y este incremento de gasto va a ser muy alto? ¿Tiene que ser alto necesariamente? En mi opinión, no, por varios motivos. Primero, se habla de que hay 8.000 moléculas en desarrollo que van a llegar. Bueno, ojalá llegaran las 8.000, porque eso sería un avance terapéutico impresionante. La realidad es que probablemente esto no vaya a ser así. Muchos de los fármacos que hoy están en desarrollo nunca llegan a ser aprobados por las autoridades reguladoras. Aquí les dejo la estadística, ¿no? Solamente, fíjense en el último, en ese 11,8%. Solo el 11,8% de los medicamentos que entran en la fase de investigación clínica acaban saliendo como un medicamento aprobado. Solo el 11%. Y, por cierto, no lo pongo aquí, pero se lo digo, de ese 11% que finalmente es un medicamento aprobado, los medicamentos que al final de su vida, durante toda la duración de la patente, han conseguido recuperar por sus ventas mundiales, el coste medio de I+D es 3 de cada 10, un 30%. O sea que eso de que la patente es una garantía de que tú te vas a forrar, no es verdad. Por lo menos la evidencia dice que eso no es así. Un 70% de los medicamentos que salen nunca son capaces de generar en el mercado ni tan siquiera el coste para haber remunerado lo que el laboratorio invirtió en su desarrollo.
Segundo motivo por el que creo que no tiene por qué ser así, pues porque muchos de esos fármacos en desarrollo van dirigidos a las mismas patologías o mismos pacientes, de forma que no podemos ver que si hay, yo qué sé, 5 medicamentos contra la patología tal, que los 5 van dirigidos a la misma patología y a los 5 pacientes, pues tendrán esos pacientes para los 5, no se multiplicará por 5. Entonces eso muchas veces tampoco se dice claramente. Y finalmente, es importante ver lo que viene, muy importante, pero no hay que olvidar ver cuántos de todos los medicamentos que hay hoy y que tantos recursos públicos invierten en ellos, cuántos de esos, ¿voy mal de hora? No, ¿y cuántos de ellos van a expirar la patente? Porque esos medicamentos que hoy se está gastando mucho dinero en ellos, expiran la patente, saben que sale genérico biosimilar y la caída de precios es muy grande, ¿no? De esto hay compañías como IMS o Thomson Reuters que hacen, o los de Evaluate Pharma, que analizan cuáles son los medicamentos y el porcentaje de mercado en riesgo de perder la patente, habitualmente está entre el 4, 5, 6, 7% del mercado cada año hasta el año 2022, creo. Entonces, en este entorno, yo creo que el reto es compartido por todos y es un reto claro, ¿no? Todos los stakeholders del sistema tienen que contribuir a la sostenibilidad. Ojo, sostenibilidad es un concepto de largo plazo. Un gasto no se hace insostenible de hoy para mañana. Eso puede haber problemas presupuestarios. Digamos que es una distinción parecida a los problemas de liquidez o de solvencia, ¿no? Si tú tienes un problema de liquidez, pues eso se puede solucionar con créditos. Si tienes problema de solvencia es que no puedes pagar tus créditos a largo plazo. Bueno, pues el concepto de sostenibilidad es el de largo plazo. Es justo el que dice la OCDE y la Comisión Europea. ¿Cuál es el porcentaje de gasto que vamos a tener en 2060, por ejemplo? Pues contribuir a la sostenibilidad maximizando las posibilidades de acceso de los pacientes. Muy importante este concepto porque es un concepto en economía fundamental, que es el de eficiencia estática o asignativa. Una vez que tienes un medicamento o un producto cualquiera, lo más eficiente es que llegue a todos los que lo valoren por encima de su coste de producción, que lleguen esos medicamentos a esos pacientes, los fármacos más adecuados para ellos, no los más caros, no los más baratos, no, los que en cada uno de los casos sea el más adecuado. Y aquí es importante el concepto de valor que aporta ese fármaco. Y además, si queremos que este mercado continúe generando los resultados en términos de nuevos medicamentos que ha dado lugar hasta ahora, hay que hacerlo recompensando adecuadamente la innovación, que es el concepto de eficiencia dinámica. La eficiencia total del mercado es la suma de estática y dinámica. Si tú tienes mucha eficiencia estática, tendrás precios muy bajos, accesos muy grandes, pero no tendrás incentivos para que las compañías sigan invirtiendo en ese mercado. Si tienes eficiencia dinámica muy alta, eso quiere decir que los precios son muy altos, hay muchos incentivos, pero los pacientes no tendrán acceso. Hay que combinar los dos. Y de hecho la eficiencia del mercado ocurre cuando las dos eficiencias ocurren a la vez. Aquí seguramente unos tendremos una visión y otros tendremos otra de cuál. Ya voy mal. Bueno, de dónde está cargando más la eficiencia ahora mismo. Podemos discutirlo en el debate. Pero, bueno, creo que es muy importante en todo caso analizar los resultados que se consiguen con los medicamentos y con cualquier otra intervención. Resultados para la salud de los pacientes, resultados para los costes del sistema sociosanitario. Aquí os pongo un ejemplo de un estudio que hizo SEOM, donde decían que el coste directo sanitario del cáncer era 4.820 millones de euros, de los cuales el 23% era fármacos. 23, el 70% era gasto en tratamiento del cáncer no farmacéutico. Y este otro que salió ayer o anteayer y que aprovechando pues lo he metido, que es el coste de la demencia, donde dice que de los 24.184 euros que le cuestan a los pacientes al año, los costes sociales directos, no los sanitarios, porque los sanitarios son el 22%, los costes sociales directos, que aquí pone costes de la asistencia social profesional, que algunos los paga el sector público y otros privadamente las familias, pues son un 13%. Bueno, eso es importante. Y es importante verlo en su repercusión en la eficiencia y crecimiento económico. Y aquí os pongo un estudio también del cáncer, publicado por un estudio de Jordi Gol y otros autores, donde dice que los costes indirectos, o sea, los que no son directos ni sanitarios ni sociosanitarios, indirectos que son pérdidas de productividad ligadas a mortalidad prematura, invalidez temporal, invalidez permanente, estaban en 91 euros por habitante y año. Y son más o menos el 50% del total. O sea, todos los costes directos son de la misma magnitud que los costes indirectos. Y aquí tenéis el estudio original del profesor Antoñanzas de la Universidad de La Rioja, donde aquí veis costes indirectos totales del cáncer en el año 2003
3.823 millones de euros, que hoy estarán pues superior seguramente a esos 4.000 millones. Y son mortalidad anticipada por tumores, invalidez permanente e invalidez transitoria. Debemos medir los resultados y además no es que debamos, es que ahora podemos. Hasta ahora ha sido muy complicado porque no existían herramientas suficientes como para poder sistematizar toda la información que se genera en el sistema sanitario y poderla aplicar a la toma de decisiones. Ahora podemos almacenar, procesar y analizar datos. Ahora podemos analizar de forma robusta el valor real que aportan las distintas alternativas terapéuticas. Mi primera transparencia era de cuánto han aportado todos los medicamentos nuevos, todos. Allí hay unos que han aportado muchísimo y otros que han aportado poquísimo, evidentemente. No sabemos cuál, pero ahora sí que con estas nuevas técnicas se puede saber cuánto ha aportado cada uno de ellos en términos de valor real. Ahora, ¿eso es gratis? Pues no. Es preciso invertir en infraestructuras para el manejo de esos datos. ¿Y cuáles son? Pues hay que hacer registros de pacientes, hay que saber los pacientes que tenemos, qué les pasa y hay que hacer un seguimiento de estos pacientes. Hay que hacer un uso de la historia clínica electrónica, tiene que ser interoperable entre todas las comunidades autónomas. Y hace falta invertir en software y hardware, que seguramente sea la inversión más importante, apropiados para el análisis de datos. Y mi última transparencia, ya termino. ¿Cómo puede contribuir la industria? En mi opinión, lo primero que tiene que hacer la industria es centrarse en lo que tiene que hacer, que es sacar nuevos medicamentos cada vez mejores y cada vez más innovadores, pero de una forma más concreta, pues colaborando con las administraciones. ¿Cómo? Primero, identificando productos que pueden llegar y generar problemas transitorios de accesibilidad, ¿no? Productos disruptivos. Segundo, en los productos nuevos que salen, gestionar la incertidumbre que de una manera normal existe alrededor de un medicamento que sale nuevo donde no tienes experiencia práctica por definición. Tercero, desarrollar mecanismos financieros que permitan que un problema de, lo que os decía al principio, que un problema de falta de liquidez no se convierta en un problema de insolvencia. No, pues si usted tiene que hacer frente a una inversión determinada, existen mecanismos financieros de dilación en el pago, de compras centralizadas, etcétera, donde pueden incidir. Muy importante, medir y evaluar el valor real, porque es importante hacer eso para saber si estamos destinando el dinero suficiente a las partidas necesarias. La eficiencia es justo eso, no es comprar más barato, es conseguir lo máximo con lo que tenemos y lo nuevo que llega, dárselo a aquel que puede conseguir lo máximo con ese producto. Y finalmente, algo muy importante que no ha salido aquí, creo que todos lo sabemos, ¿no? Hay que buscar soluciones regulatorias a situaciones que cada vez van a ser más habituales. Medicamentos con varias indicaciones y con diferente valor en cada indicación pueden tener un precio único, en mi opinión, complicado. Fármacos que se administran en combinación va a ser la suma del fármaco nuevo, el coste del fármaco nuevo y el viejo, en mi opinión, puede ser, pero seguramente no es lo que todos estaríamos pensando. Tercero, fármacos con valor diferente para diferentes grupos de pacientes. ¿Por qué no pueden tener precios distintos para pacientes que lo van a aprovechar, que su valor va a ser diferente? En fin, este tipo de cosas. Creo que, además, me gustaría terminar mencionando que a efectos agregados también es importante decir que, aparte de toda la regulación económica que tiene la industria farmacéutica en España, el Gobierno y Farmaindustria llevan 2 años con un acuerdo de techo de gasto, de forma que todo lo que el Sistema Nacional de Salud gastara en gasto farmacéutico público en medicamentos originales no genéricos, o sea, en innovación. Todo lo que gaste de más por encima del crecimiento del PIB, la industria farmacéutica lo devuelve, la parte que le toca a ella del precio del medicamento. Entonces yo creo que eso es una contribución, yo creo que bastante interesante y bastante importante a la sostenibilidad del sistema. Siento mucho si me he pasado de hora, espero... Nada, muchas gracias.